Comunicación objetiva, veraz, comprometida y sin ataduras. ¿Qué pasa? Con Soraya Castillo. ¿Sabía usted que... Bueno, nuestro ¿sabías qué? Del día de hoy es histórico, pues además de que se conmemora el primer año de que se inició el Plan Nacional de Vacunación, un día como hoy, pero ya hace 49 años atrás, murió el líder de la última expedición del siglo XX. Hablamos de Francisco Alberto Camaño de Ño, quien buscaba el derrocamiento de Joaquín Balaguer. ¿Sabía usted que... Parece que hay otras fechas también, sí, que hoy, sí. Otros acontecimientos Hace que un día como hoy. Un día como hoy, se iniciaron las protestas de la Plaza de la Bandera a raíz de que el 15 de febrero de 2020, estamos en el 22. Estamos en el 22. Wow. En 15 de febrero de 2020 se suspendieron las elecciones municipales y congresuales debido al fallo que tuvo el sistema de voto automatizado. ¿Cuánta agua debe beber dio ese sistema? Bueno, y tenemos la suerte de que por lo menos en esa ocasión este grupo y comunidad política, por decirlo de esa manera, pues mostró la madurez necesaria para que aquí no se armara una debacle. Sí, porque realmente fueron horas de mucha tensión. Sí. O sea, no se sabía exactamente qué iba a pasar. Había una gran... ¿Qué hubiera podido? Sí, había una gran incertidumbre. Sí, ahora, la bomba lacrimógena fue la que incentivó para que toda una masa fuera a apoyar a quienes iniciaron esta protesta. Claro. Fueron tres gaticos y Sí, después nos claro, unimos. Pero que al final la estabilidad institucional se mantuvo. O sea, tuvimos el derecho a la protesta, lo cual estuvo muy bien. Y luego entonces tuvimos unas elecciones el 15 de marzo que, gracias a Dios, transcurrieron de una manera normal. Así es. Bueno, señores, a continuación vamos a conversar sobre un tema que ya decíamos, ha sido, es un tema obligado, ha sido tema de debate y de conversación a muchos niveles de la sociedad y tiene que ver con las alianzas público-privada, un mecanismo que el gobierno, el Estado está utilizando o implementando en los últimos tiempos como una colaboración entre el Estado y la empresa privada, una asociación. A propósito de eso, vamos a conversar con... Perdón. ¿Tú lo puedo decir ahí? Bueno, bienvenida. Aquí tenemos a Giselle Valera, quien es asociada senior de la firma Jiménez Peña y también vocal de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios. Si no me equivoco, es vocal, ¿cierto, Giselle? Confirma. Sí, correcto. No sé si me escuchan bien. Sí. Escuchamos. Perfecto, correcto, así es. Vocal de ANGE, como mayormente se le conoce, y asociada senior de Jiménez Peña en el Departamento de Negocios. Y un placer realmente de estar aquí en tan prestigioso programa. No voy a negar que hasta estoy un poco nerviosa. No, pero eso se va ahora, eso se va. ¿Cómo funcionan las alianzas público-privadas? Decía que ha sido un tema, lo hemos visto que es un mecanismo, si se puede utilizar el término, al que el gobierno actualmente está recurriendo. Y sigue, y parece que sigue. Y va a seguir. Entonces tenemos que entender sobre todo qué es eso, cómo funciona una alianza público-privada. ¿Y en qué consiste sobre todo? Sí, mira, ahí vamos a partir de que nosotros tenemos una ley, la ley 4720, que es la ley sobre alianzas público-privada, que es quien limita todos los procedimientos, definiciones y cómo se van a estructurar este tipo de procedimientos. Y la misma ley nos traza la pauta y nos da una definición de qué son estas famosas alianzas público-privado y nos dice que es un mecanismo en el cual agentes públicos como agentes privados suscriben voluntariamente un contrato a largo plazo como consecuencia de un proceso competitivo para lo que es la provisión, gestión u operación de bienes o servicios de interés social, en el que existe inversión total o parcial por parte de estos agentes privados, aportes tangibles o intangibles por parte del sector público y distribución de riesgo entre ambas partes. La remuneración
de lo que son este tipo de contrato está asociada al desempeño conforme el mecanismo que se establezca en el contrato de APP. Entonces ahí la misma definición nos va diciendo que, y a mí me gusta utilizar la palabra que es como un matrimonio entre el sector público y el sector privado, donde se ponen de acuerdo a través de un contrato a largo plazo para llevar a cabo un fin determinado. Y algo muy importante aquí, que sin eso no existe APP, es que hay una distribución de los riesgos que conlleva esa relación contractual. Hay más ventajas que desventajas. Pudiéramos determinar cuáles son los riesgos, cuáles pudieran ser los peligros, ya que hablamos de matrimonio, ¿verdad? Hay matrimonios que van funcionando muy bien, hay otros tóxicos, como dice la UNEL, sí, hay todo tipo de matrimonios. Entonces, llevándolo y aterrizándolo en cuanto a lo que es una alianza entre el sector privado y el Estado, ¿hay más ventajas que desventajas? ¿Cuáles son los riesgos? Mira, ahí, si me preguntas a mí, hay más ventajas que desventajas, pero como todo en la vida, todo conlleva una planificación adecuada. Por eso, cuando nosotros leemos el reglamento de aplicación de lo que es la ley 4720, vemos que es un procedimiento sumamente riguroso, donde conlleva unos estudios de factibilidad para determinar que un proyecto determinado es factible o puede llevarse a cabo de manera correcta, y de ahí el éxito. Porque, ¿qué pasa? Si yo no realizo esos estudios o no lo llevo correctamente, entonces no necesariamente esa APP va a ser exitosa. De allí la importancia de llevar a cabo un proceso previo. O sea, que volviéndolo al símil del matrimonio, si yo no averiguo bien con quién yo me estoy casando, entonces voy a tener problemas en un futuro. Por eso es bueno seguir el paso y el procedimiento que me establece la ley para llevar a cabo una APP exitosa. Pero para ponerte un ejemplo, el Estado en general, y en este caso el Estado dominicano, tiene tantas atribuciones y tiene tantas responsabilidades que lo que hace la APP es descargar un poco. O sea, descargar al Estado, donde yo me pongo de acuerdo con un agente privado que tiene el know-how, el famoso know-how, o que sabe lo que está haciendo y conoce del tipo de proyecto en que está entrando, y se descarga por esa parte para poder concentrarse tal vez en otros temas propios de un Estado que así lo ameriten. Entonces, por un tiempo determinado, le dice al privado, mira, tú sabes que como tú sabes de esto, encárgate por 15, 20, 30 años de manejarme este activo o de proveer este tipo de servicios, y ahí sale ganando todo el mundo. El Estado puede concentrarse en otras cosas. El privado entonces pacta un contrato con reglas determinadas con el Estado, donde obviamente, como dice la definición, va a tener una remuneración. Y nosotros, los ciudadanos, entonces también salimos ganando porque vamos a tener ya sea una obra de infraestructura o un servicio público de calidad. Ganamos en el aspecto social, pero tal vez definitivamente deja de percibir dinero el Estado. Sí, a eso iba. Con respecto al comentario de Soraya, yo tengo dos preguntas. La primera es, ¿qué límites tiene el Estado para, vamos a decir, estructurar una APP? O sea, me refiero, ¿cuáles temas, si existe una limitación? Mira, en temas de educación no puede, en temas de salud o en cualquier sector puede configurarse o estructurarse, mejor dicho, lo que es una APP. Y por otro lado, la segunda inquietud que te presento es con respecto a lo que se cobra en aquellas APP que son servicios que se ofrecen y se recibe un beneficio. Ponerlo simple, el tema del corredor Churchill, lo último, las personas van a pagar 25, 30 pesos por recibir el servicio de transporte en ese corredor. Ese beneficio que se recibe, que una parte será para el correcto funcionamiento del corredor, pero lo otro, la ganancia, ¿cómo se maneja eso en este tipo de estructuras de alianza público-privada? Mira, ahí todo depende de lo que se pacte en el contrato. O sea, hay una libertad donde tú puedes pactar tanto la parte pública como la parte privada, negociar en cómo va a ser esta distribución de los beneficios o la remuneración de la parte privada por la responsabilidad que está asumiendo al operar, y ese mismo ejemplo que tú pones, al operar el corredor de la Churchill de manera
en específico. Y con relación al tema del ámbito o las áreas, tradicionalmente hay ciertas áreas que han quedado excluidas, como los temas de seguridad nacional, que son temas delicados e inherentes al Estado. En el caso de nuestra ley, puntualmente lo que se establece es que toda ley sectorial donde se indique un procedimiento determinado se va a llevar por lo que establece esta ley sectorial y queda fuera del ámbito de aplicación de la ley de APP. Pero algo curioso es que ahora mismo hay una modificación en el Congreso, una modificación de la ley 4720, que ya fue aprobada por el Senado y remitida a lo que es la Cámara de Diputados del 11 de enero de este año, donde se establece que siempre y cuando, aunque exista un procedimiento en una ley sectorial, se cumpla con las características de una APP, entonces pudiese entrar bajo el procedimiento de la 4720. Pero, como decía, no podemos tener en mente de que cualquier tipo de contratación pública entra bajo APP. O sea, tiene que apegarse estrictamente a la definición que nosotros tenemos en nuestra legislación actual. Por ejemplo, si no hay una distribución de riesgos, no se puede considerar APP. Y hay un ejemplo que incluso también estuvo sonando por muchísimo tiempo ahora, es todo lo que tiene que ver con la autopista del Nordeste. Porque, ¿qué pasa? En su momento se ponía como ejemplo de APP. Pero y no teníamos ley en ese momento. Exacto, no había ley. Y también ese era uno de los peligros de tú entrarte a un contrato determinado sin tener las reglas claras del juego. O sea, en este caso, no tener un marco regulatorio. ¿Qué pasaba con ese contrato? Ahí teníamos la famosa figura de lo que se le denomina comúnmente como el peaje sombra, donde yo te digo a ti, mira, si tú no llegas a la remuneración esperada porque no hay un flujo de vehículo determinado, entonces yo te voy a suplir esa diferencia. Entonces mi pregunta es, ¿dónde está el riesgo? O sea, si el Estado va a suplir lo que sería el riesgo que tú asumes de que no van a pasar una cantidad de vehículos determinada, entonces se cae la noción de APP, y por eso soy del criterio de que esa contratación en específico no constituía una APP. Y así lo pongo de ejemplo porque no cualquier tipo de proyecto, aunque sea de infraestructura, de obras de infraestructura pública o de un servicio público, constituye lo que es una APP. ¿El gobierno tiene que someter al Congreso para poder estructurar una APP o esto es una decisión unilateral del Poder Ejecutivo? Aquí hay varias fases. Como decía, es un procedimiento sumamente riguroso que empieza en un organismo del Estado que fue creado a través de la Ley 4720, que es la Dirección General de Alianzas Público-Privado, y luego se hace un procedimiento competitivo, tipo una licitación, pero bajo el procedimiento 4720 para adjudicar la obra. O sea, tiene esas dos fases donde primero se determina si un proyecto es de interés público y hay dos mecanismos. Tú puedes tener una iniciativa privada, dígase que una parte privada dice, mira, yo tengo este proyecto, yo entiendo que es un proyecto beneficioso para el Estado y lo someto a través de la Dirección General de Alianza Público-Privado. La dirección analiza y declara o no el proyecto de interés público. Pero puede suceder al revés, como ha sucedido ya. El Estado declara previamente de interés público un proyecto en específico y entonces ahí se abre a lo que es el proceso competitivo donde diferentes entes privados licitan para ver quién somete la mejor propuesta. Entonces, algunos entienden en la sociedad que no hay una distribución equitativa, es decir, que en cuanto a beneficios y a responsabilidades,
no hay una igualdad, sobre todo en cuanto a los beneficios. Con relación al proyecto para implementar la fiscalización de los vehículos, la llamada revista, como en el pasado se conocía, lo único que suena es que el Estado solo se va a ganar un 10%, mientras que esa empresa privada, cual que sea, va a recibir la mayor parte de los beneficios. Entonces, no hay una distribución equitativa y es una de las inquietudes de la sociedad. Hay gente que cree que con una alianza público-privada el gobierno le está entregando en bandeja de plata muchísimos de nuestros activos derechos al sector privado. Y precisamente ese es el riesgo que tal vez yo quisiera que tal vez Giselle nos dé su opinión. Ese riesgo de que el Estado de manera unilateral, como poder ejecutivo, puede entregarle bienes y servicios o la tarea de ofrecer un servicio que en principio sería un servicio público a un ente privado, sin tener, digamos, la aprobación de un Congreso Nacional como contrapeso. O sea, me gustaría conocer tu opinión en cuanto a ese riesgo y también con lo que comentaban ustedes. Sí, mira, ahí nosotros no podemos, en primer lugar, pensar de que esto se trata como una enajenación, que es una palabra que se ha utilizado mucho, donde sí para tú enajenar un activo público, tú necesitas pasar por el Congreso Nacional. En este caso, tú lo que estás haciendo es un entre dos. Tú estás colocando ese activo público u otorgando ese servicio público en manos de un privado, pero por un tiempo determinado, y luego va a retornar al público. Okay. Entonces, no es que yo le estoy entregando al privado un bien estatal, no es que yo le estoy entregando al privado un servicio público de manera indeterminada. O sea, yo tengo unos plazos que sí, que es a largo plazo, es correcto. Y es una de las características. ¿De qué tiempo estamos hablando normalmente? ¿Qué tiempo? Bueno, la ley define largo plazo todo lo que supere 5 años. Okay. Y los topes, si mal no recuerdo, que establece la 4720, son de unos 25 o 30 años. Entonces, ¿qué pasa? Yo en ningún momento estoy privatizando ese activo público o privatizando la prestación de un servicio. Ya la privatización es una figura totalmente diferente a lo que es la alianza público-privado, porque como decía, la finalidad es que yo te entregue a ti para que tú administres, para que tú construyas, tú gestiones u operes un activo determinado o un servicio determinado por un tiempo determinado también, y luego eso retorna a lo que es el patrimonio del Estado. Entonces, que sí, que hay riesgos, claro que sí, como en toda relación contractual. Entonces, ¿cuál sería mi recomendación? Ahí es formar profesionales especializados en el ámbito de alianza público-privado que trabajen para el Estado y puedan negociar correctamente una distribución equitativa de las remuneraciones, los riesgos, para eso, o sea, para que ninguna de las partes se lleve la mayor parte del pastel, sino que sea una distribución equitativa. Mira, escuchando tu explicación, no lo van a hacer por amor al arte. Y escuchando tu explicación me llega a la mente el tema de Punta Catalina. El tema de Punta Catalina es algo diferente, sí. es un fideicomiso, pero me surge la duda de que si básicamente el mismo objetivo que se tenía con el fideicomiso se podría lograr con una alianza público-privada para que se encarguen de la administración y manejo de lo que es Punta Catalina, que es básicamente lo que se está procurando con la fiduciaria. No sé qué tú pensarás, Giselle. Sí, incluso ahí tú dices algo sumamente importante, y es que dentro del marco regulatorio de las alianzas público-privadas se prevé el fideicomiso como la figura ideal que garantiza transparencia para el manejo de este tipo de contratos. Incluso se establece una nueva figura que es el fideicomiso de alianza público-privado, aunque también da cabida a lo que es el manejo de cualquier APP a través del fideicomiso público también, para todo lo que es ese manejo a través de la figura de las APPs. Y aquí sí tengo tal vez un llamado, pero que ya fue abordado por el presidente de la República, de que debe estructurarse un marco regulatorio
que siente las bases claras de lo que es el fideicomiso público, cómo se maneja un fideicomiso público, si vamos a utilizar esta figura. Bueno, muchísimas gracias. Agradecemos a Giselle Valera, agradecemos muchísimo que hayas dispuesto de este momentito para conversar con nosotros y con nuestra audiencia y traernos un poco de luz en torno a este tema que es y que seguirá siendo de atención y de preocupación. Ojalá que todas estas intenciones que aparentemente serán cada vez también o seguirán siendo utilizadas e implementadas, pues de verdad creen un impacto en términos de desarrollo positivo, para nuestro país positivo. Muchísimas gracias. Giselle Valera conversó con nosotros, asociada senior de Jiménez Peña y Asociados y experta en todos estos temas. Ojalá volver a tenerte con nosotros para que vayamos de la mano llevando educación y orientación que nos sirve a nosotros también como un faro de luz. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y un placer. Hasta la próxima. Y así también nosotros también de ustedes nos despedimos. Llegamos al final de este espacio solo por el día de hoy. Mañana contamos de nuevo con su sintonía. Buenas tardes. Hasta aquí, ¿qué pasa? Con Soraya Castillo.